Guatemala atraviesa una crisis social y política severa. Las autoridades han debilitado las garantías de derechos humanos y el sistema de pesos y contrapesos institucionales, con la intención de impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada que alcanza las esferas más altas del poder. Para salir de esta crisis es importante y necesaria la participación política, principalmente de la juventud. Pero, ¿qué es la participación política? Bueno, considero que la participación política es un espacio que tenemos todas las guatemaltecas y guatemaltecos, en primer lugar para conocer el régimen político que tenemos en la sociedad y también poderlo hacer valer como ciudadanos, lo importante que es para cada ciudadano el poder participar desde su espacio laboral, familiar o de grupo, donde él pueda ser parte de esa ciudadanía, de la construcción de ciudadanía, aunque en Guatemala solo está visto que es únicamente para ejercer el voto, pero eso ya es una acción, pero la participación ciudadana la construimos desde muy pequeños, desde nuestros espacios más primarios, hasta llegar ya a la sociedad guatemalteca y poder hacernos valer como ciudadanos y ciudadanas de este país. Escuchamos a la licenciada Iris Alvarado Cano, coordinadora de la Unidad de Capacitación del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Pero también escucharemos a Glendy Roxana López Sánchez, una joven activista del municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa. La participación política para mí es un espacio o la oportunidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a poder tener libertad de elegir y vivir una democracia en la que pues se nos permita poder manifestar nuestra decisión por las autoridades que elegimos, pero también pues todo lo que implica el término política, ¿verdad? De poder también fiscalizar desde nuestros espacios, desde nuestros entornos. El actual gobernador del departamento de Zacapa, César Augusto Paz, considera que la participación política es... Mire, cuando hablamos de participación, yo tengo una ecuación. Participa el que decide el que tiene el poder el que tiene el recurso. Esto no es una ecuación, como dije anteriormente, dentro de una estructura que no se pueda cambiar, pero es como el sistema lo maneja, pues. De acuerdo al estudio sobre la participación política de la juventud para el desarrollo nacional, elaborado en Guatemala por Floridalma Mesa Palma en 2018, resalta que a nivel local, las autoridades no cuentan con programas y proyectos que posibiliten la expresión y la organización de adolescentes y jóvenes. Son muy pocas las alcaldías que desarrollan proyectos de este tipo. También es importante señalar que los grupos de adolescentes y jóvenes han sido atraídos hacia los partidos políticos, ya sea para ganarse su voto o para que formen parte de las juventudes del partido. Esta situación ha llevado a la poca participación de los jóvenes en política, lo cual se ha podido corroborar en los resultados de algunos estudios acerca de la participación de la juventud en Guatemala. En 2002, René Pointing y Anabela Rivera y Víctor Moscoso publicaron los resultados de una serie de encuestas y grupos focales realizados entre jóvenes de 15 a 25 años de edad en toda la República. Gustavo Berganza, en la investigación sobre los jóvenes, los medios y las elecciones, pero ¿cómo ha sido la participación política de los jóvenes en el proceso electoral actual? Sí, prácticamente la participación como actor y como factor del desarrollo de ese partido político, de una campaña o de planes de trabajo, es muy escasa para la juventud, porque los partidos políticos tienen caciques y los caciques pues a veces no requieren de que la juventud tome su protagonismo dentro de las actividades del partido. Entonces,
y que la juventud también está con un poco no tiene mucha cultura política, no tiene mucha memoria histórica, a veces lo hace por necesidad, a veces lo hace por emocionalismo y otras veces lo hace porque ya está en una fuente de trabajo que quiere conservar con la ganancia de ese partido político si llegara a ganar unas elecciones. Y eso es el mal de cómo está diseñada una campaña política y la participación política de los partidos en Guatemala. En la actual contienda electoral que estamos viviendo, por el momento, el protagonismo de la juventud ha jugado un papel muy importante, puesto que pues creo que hemos tenido la oportunidad y también la valentía de poder informarnos y poder también ejercer nuestro derecho a la participación en espacios como estos, y el poder también tener un panorama más claro de lo que realmente queremos cambiar o de lo que realmente no nos conviene. Pienso de que ha sido pues una participación muy activa y ha sido muy importante en este proceso que actualmente estamos viviendo. Yo pienso que han participado poco. La mayor parte de la juventud guatemalteca emigró a los Estados Unidos. La mayor parte. Él es Luis Fernando Sanchinel Palma, actual diputado al Congreso de la República por el distrito de Jalapa. Está por finalizar su segundo periodo en el cargo por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. La gente de los 18 a los 35, 40 años viajó a los Estados Unidos y la gente no participó en el tema político. Tal como hemos identificado, existe poca participación política de los jóvenes. ¿Pero qué elementos desmotivan la participación de la juventud? Escucharemos a Cristina Pérez, una joven estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Económicas, quien nunca ha participado en ninguna acción política. Que yo siento que ahí la gente entra solo por conectes y así, como que ya son todo familia y porque tienen dinero y así. No puede entrar cualquiera a un partido político. Tiene que contar con recursos. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Los partidos políticos, lamentablemente, ¿verdad? En Guatemala es así. No podemos tapar el sol con un dedo, pero lamentablemente hay dueños de los partidos políticos, ¿verdad? No podemos decir que hay un movimiento donde haya una representación, sino lamentablemente hay dueños de los partidos políticos. Todos tenemos conocimientos que las fichas se compran, ¿verdad? Lamentablemente es así, ¿verdad? El que quiere el listado nacional tiene que aportar algo, y lo cual es válido, ¿verdad? Para sostenerse como un espacio, pero al final que las cuotas son muy largas para tener una cuota de participación, y lamentablemente a veces se heredan, ¿verdad? Que porque el papá fue político, el hijo también, y eso lo vemos tanto en la ciudad como en el interior de la República, ¿verdad? El papá fue alcalde, después prepara al hijo, y tal vez no tiene el carisma, la calidad de querer trabajar, pero como el papá fue, tal vez por lo que el papá hizo, el hijo va a ganar, pero son cosas totalmente diferentes porque cada quien construye sus procesos individuales. Entonces los jóvenes no tienen algo económico para comprar esa ficha y poder competir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, quizás hay jóvenes muy buenos. Yo he conocido gente muy propositiva, con muy buenas ideas, pero lamentablemente en Guatemala los partidos políticos, ¿verdad? Son liderados por gente gente mayor, ¿verdad? No, también adultos mayores, pero que de alguna manera no dan la participación. Vemos a los chicos llamando a la banda para cuando va a llegar un candidato, poniendo las sillas, viendo las banderas, pero no los vemos en un espacio de toma de decisiones, en lo que se pueda decir qué dicen los jóvenes. Queremos oír la voz de los jóvenes, pero lamentablemente, ¿verdad? El adultocentrismo no deja que a veces como adultos podamos confiar en los jóvenes y los tildamos de poca experiencia, de no tener formalidad para hacer las cosas, y se les tilda, ¿verdad?, con ese imaginario social que no los deja desarrollarse con todos los potenciales que ellos tienen. Por el mismo sistema tradicional que se ha manejado
el sistema político tradicional que existió en el país, que todo ha sido como, bueno, yo puedo participar en una planilla o en un puesto a cargo público, pero pues tengo que pagar por ese puesto, ¿no? Y así poder participar, o hay como cuotas establecidas, o a veces estándares de a este sí nos conviene y este no, ¿verdad? Siento que es más que todo eso, ¿verdad? La forma tradicional que ha venido manejándose la política en el país, y por los mismos nidos de corrupción que hay, todo es a través de un sistema corrupto y tradicionalista. Yo siento que la corrupción en el país ha sido tanto que los jóvenes se sienten decepcionados, y aún la misma población. Y eso realmente es bien difícil de corregirlo, porque si nosotros criticamos al gobierno, nosotros también tenemos que corregirnos y participar. En este momento difícil del país, yo no sé si nos toca que hacer algo parecido a lo de Singapur, una nueva perspectiva política donde se cambie, no sé si las leyes, los personajes políticos, todo, y comenzar una nueva era. Eso pasó en Singapur. Singapur era uno de los países más pobres y más corruptos, y votaron todo e iniciaron una nueva vida donde la corrupción, el narcotráfico, el robo, todo es un delito grave, y tal vez de esa manera pudiéramos corregir, porque si solo queremos hacer acciones secundarias, yo creo que no han funcionado. Y en Singapur funcionó. Ahí el que roba, el que está metido en narcotráfico, el que está en la corrupción es penado por la muerte. Llevan más de 50,000 fusilados. El Estado ya no tiene credibilidad. ¿Y por qué el Estado no tiene credibilidad? Porque los políticos y los partidos políticos no tienen credibilidad. Como les decía al principio, se convirtieron en comerciantes de la política. El sistema ahorita es mercadeo político. Entonces no hay credibilidad, y eso hace que el joven diga, lo mismo me da a participar o no participar, porque en sí esas charlatanerías que andan diciendo en las campañas prácticamente no es un plan de trabajo, es un tip de farándula, de atraer la atención, de un emocionalismo nada más, y no un plan de trabajo consistente, lleno de verdades, no de mentiras, como emocionalismo nada más. El partido político tiene que cambiar. Si no cambia, los países van a ir para abajo. Considerando los múltiples elementos que desmotivan la participación juvenil, ¿qué efectos produciría la no participación de los jóvenes en la vida política del país? La no participación de los jóvenes creo que nos limita, porque, como lo repito, la sociedad es cambiante. No podemos estacionarnos y no decir lo que fue en mi generación fue lo bueno. Todo es bueno en su momento, pero tenemos que aprender que somos transitorios, ¿verdad? Entonces, la poca participación de los jóvenes afecta, y lo podemos ver en todos los espacios, no solo en la política, ¿verdad? Lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en ligas de fútbol, lo podemos ver en tantos espacios, ¿verdad? Que también son espacios cerrados para que los jóvenes puedan participar, y el que los jóvenes no participen, sí, como que los dejamos sin esas cuotas de participación. Y al final creo que una frustración, porque los intereses míos como adultos no van a ser los intereses de los jóvenes. Y es algo que se siente mucha frustración en este país, ¿verdad? Porque, bueno, es otro tema, pero es importante mencionarlo. La política de la juventud no ha podido pasar en el Congreso. Quedó en la segunda lectura. Pasaron 2 administraciones ya del Congreso y no pudimos ver que una política de la juventud se echara a andar. Que siempre sean los mismos los que nos gobiernen, y que solo se vayan cambiando de partido y así. Pues eso, que no sean los mismos, que ya le den la oportunidad a alguien nuevo. El día que la juventud pierda ese deseo y esa voluntad de seña, que nos va a pasar lo de Venezuela, lo de Nicaragua, lo de Chile
y de todos los países que quedaron, Cuba, que quedaron atrasados, porque tenemos que tener desarrollo a través de la participación de la juventud. Ellos son el futuro del país y lo que tenemos que hacer es invertir, no sé si el doble de lo que se está invirtiendo en el Estado para que ellos participen. La participación de los jóvenes es determinante en los procesos electorales. Los resultados de la primera vuelta en Guatemala reflejan un grito desesperado de la juventud por ser incluida en la estructura de los partidos políticos. ¿Los jóvenes serán escuchados e incluidos? Un reportaje de Freddy Nájera para el Centro Universitario de Oriente Cunori.